anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más, queridos amigos oyentes, a este espacio de Solo el amor crea. Saludamos al operador técnico que desde Alabama hace posible esta conexión con todos ustedes, Jorge Graña, y quien les saluda desde la locución y el control, la hermana Ofelia, desde los estudios de Capital Federal, acompañando una vez más a todo el pueblo de Dios que camina, que transita en esta vida y que todos queremos aportar, ¿no? Un rayito, una luz de esperanza. El Señor nos dice a todo bautizado, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y qué importante que tomemos en serio este compromiso de ser luz. Luz en un mundo donde muchas veces se nos transmiten ideas o propuestas que no son justamente luz, sino más bien que nos introducen en unas tinieblas de dolor, tinieblas de sufrimiento, o tinieblas de acallar y quizás sentirnos allí oprimidos, atados, por culpas que vino Cristo a liberar, ¿no? El que es la luz del mundo, propiamente dicha, y nosotros simplemente como transmisores de esa luz. Qué importante es que seamos instrumentos en las manos de Dios para transmitir, ¿no?, ese rayo de esperanza a aquellos que quizás están sufriendo mucho. Y es que tras el programa anterior y este programa que hoy vamos a compartir con ustedes, queremos sembrar la esperanza, ¿no? Esperanza de la cual nos hacemos partícipe ante la experiencia de un sacerdote, el padre Brian Clowes de Human Life International, donde él compartiendo, ¿no?, directrices a los distintos agentes de la pastoral Provida, nos contaba él en su experiencia la importancia de hablar de las consecuencias que produce el aborto en las personas, ¿no? Él dice que tras la confesión ha escuchado durante muchos años en su parroquia a mujeres que han tenido abortos. Y una persona le dijo que nunca debería predicar contra el aborto desde el púlpito porque ello lastimaría psicológicamente a estas mujeres y les causaría mucha culpabilidad. Y él se preguntaba qué debería hacer, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer todos aquellos que nos sentimos llamados o que el Señor nos ha tirado la red y nos invita a ser pescadores de hombres, ¿no? Y sobre todo ante este gran rebaño, ¿no?, de los que necesitan de este acompañamiento en la pastoral Provida? Decía el padre, ¿no? La gente necesita oír acerca del mal del aborto, ya sea que se haya hecho practicar un aborto o no, bien porque haya participado. Pero hacía hincapié en que es muy imposible que las mujeres que han tenido abortos estén sufriendo de intensos conflictos emocionales no resueltos y que les están causando a ellas o también a las personas que han podido participar problemas en sus relaciones con los demás. Y él hablaba de la ira con sus novios, con sus esposos u otros familiares, una pena aguda al saber que han matado a su propio hijo o la creencia errónea de que Dios nunca las perdonará por lo que han hecho. Y escuchar la verdad fundamental acerca del aborto, esa verdad que nos dice Cristo que nos hará libres, es la que les ayudará a comenzar el camino hacia la curación y también las llevará al arrepentimiento y al despertar de la conciencia, especialmente de aquellas personas que se han involucrado en la industria del aborto, ya sea como proveedores o como clientes.
Y es verdad que las mujeres han tenido un aborto, un aborto, pues les lastima mucho, ¿no? Y al tratar de este pecado, muchas veces se procura ocultar, ¿no? No querer enfrentarlo. Pero nosotros, nos dice el padre Brian Clowes, tenemos que ser agentes de misericordia, enfatizar en la infinita misericordia de Dios y su ardiente deseo de perdonar a todos sus hijos y de bendecirlos abundantemente a través de su iglesia. Y una presentación equilibrada de la justicia y la misericordia de Dios puede ayudar a la gente a entender mejor sus faltas y arrepentirse de las mismas, y también a tomar conciencia de la moralidad de su sexualidad, ¿no? Y tanto bien que se puede hacer ante aquellos que a veces proponen de una manera desenfrenada, ¿no?, el aborto, pero que luego no se hacen cargo de las consecuencias del mismo. Y para tratar sobre este tema, ¿no?, y sobre todo para dar esa ráfaga, ¿no?, de esperanza, tenemos como invitada, al igual que en el programa anterior, a Ana Salgado de Leverman, que ella está a cargo del proyecto Esperanza Argentina desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina y miembro del Secretariado Nacional para la Pastoral del Cuidado de la Vida. Nuevamente te damos la bienvenida, Ana, a nuestro programa y agradecemos que tras la experiencia, ¿no?, y también ante tu participación en esta pastoral, pues nos ayudes a todos a tomar conciencia de esta enorme y gran labor de la cual Dios quiere, pues sí, trabajar a través de nosotros, pero también de ayudar a aquellas personas que quizás nos están escuchando y que lamentablemente, como cualquier persona, ante la ignorancia o ante una situación crítica o ante el alejamiento, pues ha caído en este error, en este pecado, ¿no? Pero que para eso ha venido Cristo, ¿no? Y ante esa, como nos decía el padre Brian, ¿no?, ante un presentar, ¿no?, de una manera equilibrada y enfatizar, ¿no?, en lo que es la justicia, pero también sobre todo en la infinita misericordia de Dios. Qué importante abrir el camino de la esperanza a tantas personas que están sufriendo y sobre todo pues las causas o las consecuencias del aborto. Y nos habíamos quedado en una de las preguntas, ¿no? ¿Puede solamente afectar a las mujeres el síndrome del posaborto o también a hombres o a parientes? Bueno, buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Y de todo lo que dijo hermana, hay 1000 temas ahí para desglosar. No sé si nos va a dar el programa. Bueno, y usted dice que no sabía qué decirnos en el programa, imagínese. Pero bendito Dios. Muy interesante todo lo que dijo y ahora le voy a contestar esto último, pero me quedé pensando en la primera reflexión que decía del sacerdote, cómo predicar, ¿no? Y bueno, y me hizo pensar cómo el lugar que ocupamos muchas veces nosotros como cristianos, que hemos puesto muchas fichas hemos aprendido por ahí a proclamar el valor de la vida, lo cual está muy bueno, sí, y a poder defenderla, pero por ahí no con la misma intensidad proclamar la misericordia. Entonces pasa también muchas veces que en los mensajes que se ven en las defensas, en los grupos pro vida, están carentes de misericordia, ¿no? Entonces solamente se enfrenta con el error, puesto muchas veces como el horror, sí. Y eso aleja a muchas personas porque se creen que están condenadas en vida, sí, que no merecen ser llamados hijos de Dios, que no merecen el perdón de Dios. ¿Se me oye bien? Sí, se le oye muy bien, perfectamente. Bueno. Y bueno, a mí se me venía un poco la imagen de la parábola del buen samaritano, ¿no?
Así es. donde Jesús nos dice, hagan ustedes lo mismo. Y nos habla de una persona que estaba al costado del camino, desnudo, herido, casi muerto, dice, ¿no? Y esta es la realidad que nosotros nos encontramos en las personas que han abortado también. Desnudas porque sienten que han perdido su dignidad, heridas porque tienen heridas emocionales, psicológicas, sociales, y casi muertas, porque no merecen, esto es lo que ellos sienten, ¿no? No merecen ser llamados hijos de Dios. Han hecho el pecado que no merece perdón. Esto es lo que viven ellos, es estar en el destierro, ¿no? Es una angustia terrible que no los lleva para nada a la recuperación, todo lo contrario. Total, si yo ya soy de los marginados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me quedo con esto, hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué es esto, no? Es tomar el dolor del otro, es asumirlo, es acompañarlo, es sacarlo de esa situación en la que está y poder incorporarlos nuevamente al amor de Dios. Así que bueno, esto por un lado, ¿no? Me quedó ahí dando vueltas con la introducción que hizo. Sí, Y sí es verdad. y me gustaría acotar una cosita, ya que has tocado este tema, la importancia, ¿no? Porque si nosotros nos decimos agentes de Cristo, ¿no? O que transmitimos a Cristo, qué importante esto de que nos refiere la carta de San Pablo, los filipenses, ¿no? Impriman en ustedes los sentimientos de Cristo, y por eso qué importante meditar y interiorizar el Evangelio y ver cómo Jesús actuaba con los pecadores, ¿no? Cómo actuó con una Magdalena, con un Zaqueo, el de siempre tender la mano, el de siempre dar un camino de luz, de salida, porque Jesús jamás le puso el pie a nadie encima, ni a Judas, ni a Pedro, ni a nadie, ni a los que lo, perdón, lo condenaban en la cruz, rezó por ellos. Entonces, qué importante esto que nos dices, y también muchos que nos están escuchando, hay que, sí, defender la vida, pero como Cristo, a la manera de Cristo, con el corazón de Cristo. Sí, bueno. Tal cual. Y saber que la persona que ha pasado por esto no ha sido inocuo, aún en los que parecieran mostrar como a mí no me afectó, uno sabe que no es inocuo, ¿no? Porque terminar con la vida del hijo atenta contra la propia naturaleza de la persona. Así es. Es inevitable, tiene consecuencias sí o sí que recaen sobre ella, ¿no? Queda herida su humanidad, queda herida parte de ella, ¿no? Ellos dicen, siento que una parte mía también ha muerto después de esto, ¿no? Entonces, por ahí ha quedado en el inconsciente, este trauma fue negado, pero hay un precio psicológico, hay un endurecimiento del instinto maternal, y esto, que usted decía, hermana, ¿se afecta a otras personas? Sí, por supuesto. Al varón lo afecta y es el gran excluido hoy en todos los debates, ¿no? Incluso cuando se habla sobre el aborto, todo pasa por la mujer, ¿no? Mi cuerpo es mío, yo decido, y acá hay un padre que no tiene ni voz ni voto. Así es. Que muchas veces quisiera tener ese hijo y la mujer toma la decisión igual, ¿no? Y esto, tanto si él quiso terminar con la vida como si no quiso, esto tiene consecuencias en él, y hemos acompañado varios varones también. Tardan más por ahí en darse cuenta porque pareciera como que el varón no debería sufrir esto es cosa de mujeres, y no es así. Así como yo digo, bueno, queda herida la maternidad en la mujer, su modo de vincularse, en el varón queda también su paternidad. Claro. Y las cosas que son más propias del varón, no solo tiene las mismas consecuencias que la mujer, ¿no? Que habíamos dicho la vez pasada, trastornos en la sexualidad, en el sueño, en la alimentación. Se ven muchos problemas de adicciones al juego, alcohol, droga, esto se ve más en el varón. El enojo es más, en una forma más iracunda, ¿no? En el varón.
Así como la mujer por ahí puede conectarse más fácilmente con la tristeza, en el varón al principio aparece un enojo, un gran enojo. ¿Mm? Y en su desempeño laboral, en su capacidad de proteger, de proveer, él siente que falló en esto que él debió haber estado presente, que es proteger la vida de su propio hijo. Claro. Y pelear por esa vida. Al fallar por eso, eso después trae consecuencias en otras decisiones. Pude fallar en esta decisión grande, ya desconfían de su capacidad para resolver otros conflictos. Se ve afectado en el trabajo y eso es una de las grandes también muestras, ¿no? Hay como una desvalorización, una autodesvalorización, ¿no? De él, como también aparece eso en la mujer. Ya no soy capaz de muchas cosas. Así que hay un trabajo importante para hacer con ellos y es fantástico cuando ellos pueden darse cuenta que todo esto que venían sufriendo tiene que ver con esa o esas decisiones que tomaron. Claro. Se puede yo me decir acuerdo no, sí, siga, y ya después le un pregunto. testimonio que dio, yo no me acuerdo qué cosa dije la vez pasada, por ahí repito, ¿no? Pero un testimonio que dio un acompañante, un americano, que escuché que acompañaba a hombres solamente, y se encuentra con una carta en su escritorio que le trae un familiar de un varón cuya novia había abortado a su primer hijo. Él entró en una depresión muy, muy grande. Vuelve a quedar embarazada la novia y este chico no la dejaba sola un segundo por miedo a que ella volviera a tomar la misma decisión. Pasados los 3 meses, él tuvo que hacer un viaje, pensó que esto ya era seguro, y cuando volvió se encontró con que la novia había vuelto a abortar. Bueno, este chico se suicidó y dejó una carta. El hombre el psicólogo leyó después la carta que este chico dejó, ¿no? De su gran tristeza y su deseo de unirse a la vida de sus hijos. Estas cosas no se conocen, no se saben, nadie cree que sea capaz de algo así. Pero bueno, acá también hay algo que se tiene que conocer. El sufrimiento del varón y la necesidad de hacer un proceso de sanación. Y no siempre es el varón el que está influyendo en la decisión de abortar. Muchas veces, pero muchísimas veces, ni siquiera se enteró del embarazo. Claro. La mujer aborta sin siquiera comentarle a él que iba a tener un hijo de él. Claro. Y puede ser muy, muy doloroso. Y entonces aquí es donde se crea un gran conflicto con lo que es la culpa. ¿Qué nos pudiera decir con respecto a esto de el conflicto con la culpa, de aceptar, asimilar esa culpa que creo que es la que conlleva estas depresiones o estas emociones descontroladas de ira, de enfado, de odio? Bueno, por un lado, saber que la culpa está siempre, ¿no? Que no es una relación a la culpa y es lo que muchos creen, como que es cosa de los católicos, ¿no? Como si fuera patrimonio nuestro. Sí. Entonces, si yo no tengo fe, no tengo culpa, ¿no? Y no es así, porque la culpa es la conciencia de que se ha cometido un daño. Y se ha cometido un daño frente al cual se sienten merecedores de un castigo. Entonces, por ejemplo, varios dicen, yo pensé que después de esto Dios me iba a castigar y no me iba a dejar tener hijos. Y después se encuentran que sí, que pudieron tener hijos, ¿no? No era Dios el que los iba a castigar. Son ellos mismos los que terminan castigándose, ¿no? Y haciendo cosas como estas conductas autodestructivas. Porque se sienten Sí, Ana, te escuchamos un poco lejos, a ver si... Ahí, se me había puesto en altavoz. Sí, el castigo no es de Dios, son ellos mismos los que sienten culpa y terminan haciendo cosas de autocastigo, ¿no? Así que eso por un lado, la culpa está, la culpa existe. Y bueno, no es cuestión de negar el pasado y decir acá no hubo ninguna responsabilidad, sino poder encontrar un sentido a todo esto, ¿no? Hay un camino de sanación que tiene que ver con sanar la memoria, ¿no?
Y a mí me gusta ver un poco en este camino, hay una imagen que me gusta, ¿no? Porque uno dice, bueno, poder descubrir que Jesús estuvo siempre a nuestro lado, que no nos abandona, que nos ama, y que ve todas nuestras partes flojas, que conoce nuestras heridas, que conoce nuestros lados oscuros, y que nos quiere igual, y que con eso nos va a transformar y nos va a convertir esas debilidades en fortalezas. A mí me gusta para ver esto una imagen que me encantó cuando la conocí, que es una técnica milenaria japonesa que se llama kintsugi, no sé si la conocen, ¿no? Pero es interesante el significado de esta técnica, ¿no? Y es la técnica que se usa para arreglar los cacharros así de cerámicas que fueron rotos. Sí. No sé si vieron cómo hay cacharros japoneses que son varias piezas unidas por hilos dorados, ¿no? Entonces hay un barniz, es como una resina mezclada con un polvo de oro que se usa para unir todas esas piecitas. Ujú. Bueno, y esto forma parte de la filosofía de ellos, ¿no? Que dice que las roturas y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que tienen que ser mostradas así, no ocultadas, ¿no? Yo soy esto, soy estas piezas rotas, pero también unidos por hilos de oro. Y estos hilos de oro uno sabe que son los hilos de Dios, son hilos divinos, ¿no? Me parece como muy interesante, es lo que le da un nuevo valor a ese objeto. Bueno, acá uno lo que busca es eso, ¿no? Que estos cacharros que somos nosotros queden fortalecidos por estos hilos. Entonces, ya no es la persona debilitada, es una nueva persona, transformada, fortalecida, ¿no? Y esto sería en definitiva lo que uno dice, resignificar el dolor. Nosotros decimos seguido esto de transformar el dolor que deprime en un dolor que redime. Sí. Con estos hilos que nos restauran, que nos ponen nuevamente en valor. Y esta es la identidad de la persona, ¿no? Integrando el pasado con toda su parte dolorosa y su sanación. No me voy a quedar mirando solamente el error, el dolor, sino que vamos a buscar un nuevo sentido, un para qué. Efectivamente. Y creo, Ana, que ante el móvil del amor o del buscar ese para qué, como un móvil para poder salir de esa situación, hay que dar un paso que a veces requiere una valentía, ¿no? Porque no es fácil para muchos, ¿no? Si uno, bueno, ciertamente ahora en día se habla mucho del aborto y de una manera pues muy abierta, o de decir todo gratis, o tienes derecho a esto, como algo que ya sale de la clandestinidad. Pero la realidad es que no deja de ser algo como oculto, o algo que no voy de buenas a primera a decir, bueno, me dicen aborto como, ay, sí, me sacaron el apéndice porque tuve una apendicitis, o fui al dentista para sacarme una muela. No es lo mismo. Entonces, de quizás personas que nos estén escuchando, bien sea porque estén sufriendo por haber ellos realizado, ¿no? O participado de un aborto, ¿cómo ayudarles a ellos a que pierdan ese temor, o de qué móvil tomar para iniciar este camino de salida, de libertad, de encontrar el perdón y regenerarnos, ¿no? en el espíritu, y sí abrazar o acoger esa misericordia y ese perdón? Es un gesto de valentía, es verdad, no todos se animan, a veces es más fácil tratar de negar y decir, bueno, yo lo hice, era lo que yo pude, esto es lo que no pasó nada acá. A veces es más fácil manejarlo así. En algún momento es llamativo
cuando esto aparece en su conciencia, ¿no? Esta necesidad de sanar, esto que duele. A veces aparece porque se encuentran con otro dolor grande, con otro duelo, y esto les trae a la conciencia duelos que no fueron hechos. Y otras veces es porque Dios permite que se encuentren con ese dolor, porque tiene todo para sanarlo, ¿no? No nos va a hacer ver un dolor tan grande para lo cual Él no pueda ofrecer su sanación. Sí. Entonces, bueno, es un paso importantísimo cuando pueden llegar a descubrir esto, a buscar esto. Mira, yo me acuerdo, había un cura que decía, a mí me llamó la atención, dice, que la mayoría de las historias de amor o cualquiera de las historias empiezan con había una vez, ¿no? Sí. Pero la historia de los cristianos comienza con había una voz. Y esto es muy llamativo, ¿no? Había una voz. Y cuando escuché eso, yo me acordaba de un hombre al cual acompañé, más o menos en sus 50 años tenía algo así, que hizo su proceso de una ciudad del interior, no importa, pero él viajaba un montón para ir a verme a mí a Luján. Sí. Y él me contó cómo durante 25 años había literalmente olvidado el aborto de uno de sus hijos. Lo borró por completo. Y una noche me decía él, me acosté desesperado por una situación que estaba viviendo con su hijo menor, estaba en drogas y había delinquido. Y entre llanto yo le decía a Dios, decime en qué fallé como padre. ¿En qué fallé? Y él me decía, y a mitad de la noche me desperté sintiendo una voz que me decía, ¿qué hiciste con tu hijo? Y él me decía, me desperté y salté de la cama porque ahí de golpe me acordé y me di cuenta de lo que me hablaba. Y me hablaba de este otro hijo, no me hablaba de aquel por el que estaba rezando. Trajo a mi conciencia el dolor de este hijo que yo había perdido. Y se fue a las 6 de la mañana a la basílica, unos cuantos kilómetros de su casa, llegó justo cuando abrían, y ahí le dieron una estampa con los datos para poder empezar el proceso de sanación. ¿No? ¿Por qué decía él? ¿Por qué se preguntaba? ¿Por qué Dios no me mostró esto antes? ¿Por qué ahora? Y bueno, y así es, ¿no? Esta historia empezó con había una voz. Esta voz que en algún momento te muestra aquello que tenés que sanar, lo que tenés que llorar, lo que tenés que entregar, ¿no? Esa voz que espera el momento en que estás listo para hacerlo. Hoy este hombre, porque esto muestra lo que es resignificar el dolor, cómo después pueden trabajar y entregar esto, y como reparar, esa es la palabra que no me salía, cómo reparar y esta necesidad de reparar en alguna acción que sirva para el bien de los demás. Él trabaja, pero en los hogares de Cristo es un hombre que ha entregado su vida a esto, ¿no? Convirtió este dolor que deprime, dando nueva vida a otros. Qué hermoso, sí. Por eso vamos a ir ahora a una breve pausa y ya vamos a volver con todos ustedes, amigos oyentes, compartiendo, ¿no? Todas estas hermosas experiencias, ¿no? Teniendo en cuenta eso que el Señor nos dice, ¿no? Él, de quizás lo oscuro o de la muerte, Él y solo Él puede sacar caminos de vida. Vamos a este corte y volvemos con todos ustedes. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Y aunque hay muchos que no cantan porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza
continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, ¿no? Tras escuchar este hermoso tema de Fernando Leiva, Yo cultivo la esperanza en un jardín donde puede quizás estar la tristeza. Y esa es nuestra misión. Qué importante tener en cuenta ser instrumentos de la esperanza y de la misericordia de Dios. Para ello, vivir en plenitud ese evangelio, ¿no? Y esa figura de Cristo y de un Cristo resucitado y que nos invita a tener, ¿no? Esa postura de misericordia y obrar la misericordia, teniendo en cuenta que muchos por error o por ignorancia o por situaciones que a veces desconocemos no podemos juzgar, pero sí todos estamos llamados a dar la esperanza. Y nos gustaría, ya que algo nos has perfilado, Ana, sobre esta situación de la culpa, ¿no? O de cómo Dios se puede valer, ¿no? de quizás una caída para luego levantarnos y llenarnos de esa vitalidad de entregar vida, ¿no? Ante quizás situaciones o caminos que para nosotros han producido muerte, ¿no? Nos has hablado de este Señor que has acompañado y que ahora puede dar todo un servicio en los hogares de Cristo, si mal no recuerdo, donde pueden dar como esa rectificación de su dolor, ¿no? O de su culpa. Y también nos hablabas como de la reparación. Surge en todos o en la mayoría o en los que aceptan esta situación del síndrome posaborto y que han recibido una ayuda, esta otra consecuencia de ser sanadores heridos. Sí, muchas veces. Muchas veces quieren ellos después acompañar, no siempre pueden hacerlo de inmediato porque hay una herida que continúa su sanación, o sea, no es que queda acabado, ¿no? Después de un proceso. Entonces, estar en contacto con el dolor de otro puede seguir abriendo esta herida, ¿no? Que sigue en proceso de sanación. Pero de alguna forma quieren devolver algo que recibieron. A nivel humano y a nivel divino también, ¿no? Acá en este proceso hay un encontrarse con el amor de Dios y eso es lo que de alguna forma quieren transmitir a los demás. Entonces, si bien por ahí ellos no son los que hacen el proceso de acompañamiento, son los que derivan y tratan de mostrarle a otras personas que existe un camino de sanación. Yo aprovecho acá para decir una página que hay, que son todos testimonios de Proyecto Esperanza, de distintas partes. Proyecto Esperanza es el programa pastoral en el que estamos trabajando, sí, que está en toda Latinoamérica. Así que hay testimonios de distintas personas, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a pensar en el aborto, ¿no? ¿Cuál fue la confusión? ¿Cuál fue el miedo? ¿Cuál fue...? Bueno, todas las cosas que influyen para que una persona tome esa decisión, cómo lo vivieron después y todo el caminito que fueron haciendo hasta poder iniciar el proceso y bueno, cómo se encuentran hoy. La página es www.proesperanza.org, proesperanza.org, y ahí son todos testimonios de varones, mujeres, y bueno, incluso creo que hay algunos de personas que, no estoy segura de esto, pero personas que han participado indirectamente. Acá no tenemos todavía muchos acompañamientos hechos en gente en personal de salud que ha participado en la realización del aborto. En otros países sí, y hay testimonios maravillosos, ¿no? Una vez nos contaban de un médico que participó, porque así como está Proyecto Esperanza, hay otros que son retiros de sanación, ¿no? Sí. Y mixtos. Y entre las personas había un médico que había hecho varios abortos y él necesitaba hacer este proceso de sanación, poder recuperar la paz. Claro. Y contaban que en un momento de retiro estaban todos sentados en ronda y este señor se puso de rodillas delante de cada una de las mujeres y le decía:
yo en nombre del médico que te hizo el aborto te pido por favor que me perdones. Es decir, él necesitaba de alguna forma sentir el perdón de tantas mujeres a las cuales les había practicado el aborto. Y sanador también fue para las mujeres ver que el médico pedía perdón, porque entre los tantos enojos que aparecen, obviamente aparece el enojo con aquellos que lucraron con la vida de su hijo, Claro. en un momento de vulnerabilidad, de confusión, ¿no? Bueno, hay testimonios muy, muy llamativos. Sí, y aprovecho para Incluso, hacerte una pregunta, ¿no? Ya que lo has sí, tocado, porque es llamativo y es importante dar a conocer esto, ¿no? Como para concientizarnos, ¿no? A veces sí, uno pues se va y se está enfermo de algo y te hacen una cirugía y lo normal es que el médico, si tú tienes algún mal, en lo que se puede llamar un mal de una enfermedad, un tumor o algo que está ujú, lesionado, te suelen hacer seguimiento, ¿no? Porque no es que te sí, operaron y te dejaron ahí. Se hace un sí, seguimiento, se hace una terapia de rehabilitación. ¿En el aborto ujú. sucede eso? Es algo que nos tenemos que No, preguntar y pero cuestionar, ¿no? no, no hay ningún seguimiento, menos ahora que aborto químico, les dan las pastillas y chau, anda a tu casa y Mm, aplícatelo. Y cuando vuelven, muchas veces vuelven con una infección importante o terminan internadas porque no es algo tan como ellos lo pintan, ¿no? Vas a expulsarlo y así nomás. O sea, claro, más allá de las consecuencias emocionales, físicamente el dolor es terrible y tiene consecuencias también. No, no efectivamente. existe un acompañamiento. Existe también en ellos, yo creo que están convencidos o necesitan convencerse de lo que hacen, ¿no? Una, una counselor que trabajaba en un centro de donde se hacían abortos en Estados Unidos, Sí. después tuvo su proceso de conversión y hizo su sanación, pero una de las cosas que ella decía a mí me llamó la atención porque desenmascara un poco lo que nosotros vemos con frecuencia. Y ella decía, es casi como si nosotros necesitáramos que aborten para sentirnos cómodos con nuestros propios abortos. Mm, Ella decía después, no, yo estaba demasiado ocupada en justificar lo que había hecho como para poder reconocer que sufría a causa de ello. Entonces, esto mal de muchos, bueno, si yo logro que esto se naturalice, si yo logro que sea legal, capaz que se considera que es normal, capaz que se considera que es bueno, y a lo mejor yo me siento mejor con lo que yo hice. claro, ¿Mm? Y esto sirve por un tiempito, después no sirve más, en algún momento esta herida, es lo que decíamos, hay una herida en su naturaleza que en algún momento aparece mm, y busca salir, busca ser sanado, ¿no? claro, claro. Y en primera instancia muchas veces se piensa de que las personas que tienen que buscar ayuda son las que en primera persona lo han realizado o se le ha practicado. ¿Qué nos puedes hablar sobre familiares o compañeros, Ujú, amigos que estuvieron ujú. involucrados? Porque quizás alguno de los que está escuchándonos, bueno, no siente la Ujú, culpa primera de decir, bueno, yo hice un aborto o me provoqué un aborto, ujú, eh, pero ujú. hay algo que como que está allí y no saben cómo manejarlo. ¿Qué pudiéramos Bueno, decirles? sí, hacen también procesos de sanación. Han hecho procesos de sanación madres que en su momento presionaron o llevaron a sus hijas a abortar. ¿Mm? Este, y bueno, después sienten toda la culpa, a veces porque ven las consecuencias que eso trajo en la vida de su hija. Mm, Y se dan cuenta que han tenido que ver con eso. Otras veces no necesariamente porque lo hayan visto, sino porque la vida en algún momento eh, te muestra el error, ¿no? De tus propias decisiones. Y es fantástico hacer el proceso de sanación. Mucho mejor todavía cuando la hija hace y después la madre o el padre o quien haya tenido que ver se suma, porque es sanador para el vínculo de ellos, de madre e hija. mm. ¿Eh? Sí, sí, sí. O hermanos también, hermanos que han juntado la plata para favorecer, porque también está esa idea, ¿no? Que bueno,
yo respeto su decisión, yo como buen hermano tengo que ayudarla en su decisión. Y después resulta que está este sentimiento de yo pagué para que se terminara con la vida de un sobrino, ¿no? Y esto da vueltas y sigue mortificando a las personas hasta que buscan ellos sanar esta decisión que tomaron. Sí, Y sí. bueno, me hace acordar, Philip Ney es un psiquiatra canadiense que ha trabajado muchísimo en todo lo que es la herida del aborto, ¿no? Y las cosas que llevan a una persona a abortar. Pero él decía de esto, dice, el aborto es el daño más profundo y más extenso que sufre en este momento la humanidad. Dice, el más profundo porque hiere las mismas raíces de nuestra humanidad. Y el más extenso porque afecta a una extensión muy grande de las personas en el mundo. Si en este momento están calculando más o menos 60 millones de abortos al año en el mundo, ¿no? Sí. Entonces uno piensa, no son solo 60 millones de chicos que han muerto, son 120 millones de padres afectados por el aborto. Claro. Y sumamos a eso los que intervinieron, los que asesoraron, los que favorecieron. Entonces, la vez pasada habíamos visto todos los daños que aparecen en una persona, ¿no? Todas las secuelas. ¿Qué es entonces esto, no? Philip Ney dice, esto se comporta como una pandemia porque hay una humanidad que verdaderamente está herida por el aborto. El aborto no solo afecta a la persona, a sus vínculos más estrechos, sino que termina afectando a toda una sociedad. Sí, efectivamente, sí. Y ante esta situación, ¿no? ¿Qué exhorta o anima a usted a las personas que estamos, sí, dentro de una vida activa, ¿no? De tratar de buscar llevar esperanza o ánimo al que sufre o a los que Dios quiere contar como buenos samaritanos, para que realmente lo hagamos sin herir y de una manera efectiva, o que quizás realmente ayude al otro? Uh-huh. Bueno, para mí lo primero es poder entrar en sintonía con el otro y poder empatizar, conocer su dolor. O sea, aparte de lo bueno de conocer lo que es el trauma posaborto, es que uno se pone al lado del sufriente, no del pecador, del sufriente, ¿no? Entonces, conozco su dolor, conozco por lo que está pasando y conozco su necesidad de pasar por un proceso que lo saque de ese lugar, ¿no? Así que animarlos a hacer un proceso de sanación principalmente, que tiene su parte difícil, bueno, como todo proceso, cuando cualquier persona empieza una terapia también se encuentra con momentos donde tiene que estar hablando de cosas que son dolorosas, pero es la única forma después de poder sanar eso, ¿no? Y estos hilos dorados de los que yo contaba, ¿no? Bueno, sí. Quedar como un cacharro, pero con un nuevo valor, fortalecidos. Pero es fundamental poder animarse a eso, a hacer un proceso de sanación. Hay personas que dicen, pero yo no soy creyente, yo no sé si... No importa, es una condición ser creyente. El dolor está, la herida está, la necesidad de sentirse perdonados está, perdonarse ellos mismos, sentirse perdonados por sus propios hijos. Y tengo que decir que la verdad es que terminan acercándose a Dios. Sí, porque está esa necesidad, aún en los que dicen no soy creyente. Exacto, eso te iba a preguntar. Acercarse al Hijo es acercarse a Dios, porque saben que el Hijo está en algún lugar, sí. ¿No? Acercarse al Hijo es acercarse a Dios. Hay una frase que a mí me llega muchísimo y que dice que cuando una madre va a dar a luz, ella es la portadora física del hijo al mundo. Pero cuando una madre aborta, el hijo es el portador espiritual de la madre hacia Dios. Y esto uno lo ve en el proceso. El hijo termina siendo el que acerca a esa madre a Dios, porque ahí es donde está el hijo.
Así es. Hay una íntima unión entre el Hijo y Dios que las termina acercando. ¿Mm? Pero Sí. primero hay que fortalecerlas para que se sientan que pueden estar ahí, que son merecedoras del amor de Dios, del perdón de Dios. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque quizás no debe ser fácil, ¿no? O uno quizás puede pensar, ¿no? Que es un obstáculo eh, poder ayudar a estas personas cuando no tienen una creencia religiosa. ¿Cómo es Mm. la mejor forma de abordarlo? Porque, como tú dices, ciertamente el único sanador en todo esto es Dios, pero Ujú. cómo entrarlo en orden a que la persona no se cierre, sino más bien pues se abra. No, pero porque uno los recibe desde lo humano y trabajamos la Mm, herida humana. Es decir, yo sé que acá está trabajando Dios mm, y ellos lo van a ir descubriendo de a poco, ¿eh? Pero no es no es que uno lo pone eso como una condición en absoluto. Es mm, decir, uno los recibe y dice, yo conozco tu dolor, yo conozco tu herida, vos seguramente estás pasando por esto, esto, esto y esto. ¿Cuáles son las dificultades que esto te está trayendo en tu vida diaria, en tus vínculos, en tu trabajo, en tu maternidad? Bueno, ¿qué tal si vamos recorriendo juntas cada una de estas heridas? ¿Qué tal si nos vamos metiendo en estas cosas que son las que te están impidiendo salir adelante? En vez de verlas vos sola, que realmente no vas a poder, es algo muy triste, muy doloroso, la vamos a ver juntos. Y uno va iluminando eso. De a poco ellos se van acercando. Yo claro. me acuerdo un varón que fue el primero, a ver, perdón, ahí, un varón que llegó así diciendo, yo soy agnóstico. Bueno, perfecto. No vamos a trabajar sobre tu fe. Y al poco tiempo el hombre solo, ¿no? Pidió hacer un retiro, terminó haciendo retiros con el padre Jamut, y que bueno, uno dice, y este camino, no sé, yo no lo provoqué, yo no le insistí, solito. Mm, En algún momento se dan cuenta que hay alguien, hay un creador ante el cual sienten que han fallado, ¿no? mm, Sea la religión que sea. claro, claro. Pero bueno, pero no es condición para nada, para nada. Sí. Bueno, aún nos quedan unos pocos minutos y quería preguntarte también, eh, ante el proceso de sanación, ¿crea algún conflicto difícil o no de superar en orden a ver quizás alguna algo que ver en cuanto a lo civil o ante cargos, de que haya temores con respecto a eso o de denuncias de lugares, de personas por el hecho del aborto? No, no debería haber temor. De hecho, nosotros sabemos exactamente dónde se los han hecho, quiénes se los han hecho. Mm, Y uno sabe que eso queda afuera. Nosotros no vamos a intervenir en esa área. De todas formas, hoy nadie tendría una pena, lamentablemente. mm, Hoy no pasaría nada, yo calculo, con una denuncia. Lamentablemente, cada vez es que se hace más y con menos consecuencias, ¿no? Así que no, pero no es algo en lo que nos metemos. Nuestra tarea es otra, así que y claro. después rezar por los que lo hacen. Pero no, de ninguna forma haríamos una denuncia ni nada así. Vale, muy bien. Entonces que acá tengo una carta, ¿no? De un mail que mandó una persona, Sí. que yo digo, qué error cómo hemos manejado algunas cosas, ¿no? Porque en este mail ella me pone, voy a contar una parte, después leo un pedacito, lo que fue para ella pasar por la puerta de una iglesia y encontrarse con un folleto de Proyecto Esperanza. Y ella decía, no puedo creer lo que estoy viendo, que existe un proyecto donde se nos busca sanar a nosotras que hemos cometido todo esto. ¿Cómo nos hizo conocido que hubiera un proyecto de perdón, de resurrección y de vida? Decía ella, ¿no?
en el cual nos incluía a todas nosotras en el perdón, a todas las que habíamos abortado, ¿no? Y ella decía, ese momento, y no se animó a entrar, porque esto es lo que pasa muchas veces, llegan hasta la puerta y no son ni merecedores de poder entrar a una iglesia. Y dice ella, de golpe me encontré conteniendo mis lágrimas después de 41 años que habían pasado de los abortos que había hecho, ¿no? Y ahí ella cuenta un poco cómo fue su vida, no voy a entrar en todo eso, pero me llamó mucho la atención cómo describe ella lo que fue su vida, ¿no? Hasta este momento. Y ella, esta parte la voy a leer, dice, a los tumbos fui por la vida tratando de hacer las cosas bien, pero algo desde lo más profundo de mi ser me decía que no lo merecía, que no era digna de estar bien y me boicoteaba. Esa gran carga que trataba de ignorar y olvidar fue el cimiento de una vida castigada, endeble y frágil. Una vida en la que no supe luchar por lo que quería. Las culpas me atormentaban siempre, y a partir del momento fatal de los abortos decidí no darme paz. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Cómo terminan siendo ellos mismos los que se castigan. Y dice, hoy le pido a Dios su perdón infinito por esos crímenes. Daño oculto, tenebroso, callado y minimizado durante años, del que no sé si obtendré el perdón, ya que ni siquiera tuve el valor de hablarlo en ninguna confesión. Agradecida ahora por poder compartir este trauma inmenso que como una pesada joroba se enquistó en mi espalda, creando metástasis en pecho, corazón y alma. Me despido de ustedes, conmovida por la asistencia, bla, 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 bla. En definitiva, dos cosas, ¿no? Este pecho, este dolor que está enquistado en su pecho, bueno, es terrible como ella describe su dolor, pero sobre todo me llamaba la atención esto, ¿no? Su admiración y no poder creer que existe un programa donde se puede conocer el dolor de ella, que se ha autoexcluido, que no ha querido nunca acercarse a la iglesia y no se atrevió jamás a poder confesar esto. Entonces, bueno, si no podemos nosotros transformar un poco esto, transformar este dolor, ¿no? Y acercarlos, no sé, yo me siento interpelada, ¿no? Tenemos el deber de hacerlo como cristianos, tenemos el deber de esto que dije al principio, no solo proclamar el valor de la vida, sino la misericordia de Dios, ¿no? Y acercarlo. Ya tengo delante mío un pasaje de Isaías, ¿no? Sí. Que dice, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traeré a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que voy a crear. Bueno, me quedo con esto, ¿no? ¿Qué es esto que Él va a crear, ¿no? Hermoso, así es. Y bueno, queridos amigos oyentes, esto es lo que hemos querido compartir, ¿no? En este deber, ¿no? De sabernos amados por Dios y comunicar este amor y misericordia de nuestro Padre Dios, porque para eso vino Cristo y para eso también nos llama a cada uno de nosotros, porque solo el amor crea. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación y también gracias por todo lo que haces y bueno, que muchos más se animen, ¿no? a ser también parte de este proyecto de esperanza y comunicadores de la esperanza. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.